Ok. Hola, buenas noches. Mi nombre es Everlyn de los Santos Bojorques. Soy su asesora precisamente dentro de la siguiente materia, que en este caso pues es el sistema penal acusatorio. En este caso es importante que nosotros podamos saber a grandes rasgos cuáles son las unidades más importantes de nuestra materia. ¿Por qué? Porque con ello vamos a asentar las bases para poder entender cómo se relaciona nuestra asignatura del sistema penal acusatorio precisamente con nuestra materia. ¿Ok? También les recuerdo cuál es el correo de su servidora, es evsant, de Santos, sant, arroba unisant y lo demás que nosotros ya sabemos. Aquí lo importante es que ustedes sepan qué es lo que vamos a tratar en esta asignatura, sobre todo tomando en consideración. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y el otro ya. ¿Cuál funciona? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros podamos saber cuál es la base de nuestra asignatura, sobre todo al tratarse de una asignatura tan importante. ¿Por qué? Porque es la forma actual en la cual nosotros llevamos a cabo las audiencias. El sistema penal acusatorio dentro del derecho forma parte importante, trae nuevos paradigmas consigo. Esto quiere decir que es importante que nosotros sepamos cuáles son las diferencias que existía en un primer momento en el sistema inquisitorio con este nuevo sistema. Primero, sería importante tener conocimiento de los antecedentes del sistema inquisitorio. El sistema inquisitorio se caracterizaba precisamente, como su nombre lo dice, proviene de la Inquisición, en este caso de España. ¿Qué es lo que buscaba? Este sistema buscaba más que nada el castigo hacia la persona culpable. Quienes ejercían en un primer momento en la época española este tipo de derecho, pues es única y exclusivamente la parte religiosa, por lo cual eran los propios sacerdotes quienes eran los encargados de poner en contexto y el castigo más severo para las personas que no cumplían con las normas establecidas en el caso en la religión católica. De ahí vienen los primeros antecedentes y los primeros orígenes del derecho inquisitorio. En este tipo de sistema prevalecía lo que el juez decía. El juez era parte y era juez, por así decirlo. Porque el juez podía iniciar una investigación en contra de una persona que él considerara que era sospechoso. Es decir, ni siquiera se basaba en pruebas plenas para poder decir que una persona cometió o no un delito. Se conoce algo como en su momento eran testigos de oídas, testigos confidenciales. No le daban a conocer en su momento al acusado cuáles eran las personas, las pruebas que tenían en su contra para poder iniciar una investigación. Bien, en ese momento, en el sistema inquisidor, se dividía en dos etapas. El primero de ellos era la investigación y el segundo de ellos era la judicialización. En este caso, la investigación iniciaba solamente, como lo digo, con una simple sospecha. ¿Ok? Ahí el juez era quien dictaba cuáles eran las pruebas que él necesitaba para considerar que era una persona culpable. No existía lo que hoy en día conocemos como presunción de inocencia. Aquí lo que se hacía era, desde el inicio, yo te estoy investigando y por esa situación tú vas a estar sometido a una investigación, a un proceso y generalmente todos resultaban culpables. ¿Ok? En un primer momento en este sistema, la persona acusada no tenía conocimiento incluso de qué tipo de delitos se le acusaba. Iban de manera ilegal, generalmente los policías, y lo detenían, ¿ok? Y no tenían acceso al expediente. El juez se basaba meramente en suposiciones, en analogías y en testimonios escritos. Nunca existió, como hoy en día, una audiencia pública,
¿ok? Todo era por simple formalismo de escritos, eran carpetas en ese tiempo, averiguaciones previas, bastante engorrosas, bastante voluminosas, donde se escribía todo lo que el juez percibía, ¿ok? Y en la segunda parte de este sistema, que era precisamente el judicial, era cuando se desahogaban las pruebas. En el sistema inquisidor, la prueba reina, digámoslo así, era la confesional, existía la confesional. Si por alguna razón, en este caso, no se verificaba que el detenido tuviera un defensor, aunque sea de oficio o particular, se daba por enterado de los hechos hasta el momento en que estaba frente al juez, no tenía oportunidad de poder defenderse y esto traía como consecuencia que no tuviera una defensa técnica y adecuada, ¿ok? En este sistema inquisidor, lo que se buscaba era el castigo más fuerte, más severo. No había en ningún momento esa previsión de parte del juez por tomar particularidades en el caso. Por ejemplo, hoy en día, antes de cualquier acusación, el juez tiene que verificar las condiciones específicas de un acusado. Es decir, si por alguna causa se detecta que es inimputable, es decir, que hay una disminución mental, alguna discapacidad, alguna situación especial de salud. En esta actualidad, el juez tiene la obligación de prever todas esas condiciones y dar todos los lineamientos y las herramientas para que puedan en determinado momento, al estar en un cerezo, compurgando la pena, observarse todas y cada una de esas particularidades. En el sistema inquisitorio no existía nada de eso, ¿ok? Bueno, el sistema inquisitorio viene cambiándose precisamente por cómo va generándose y va evolucionando la sociedad. Esto viene a partir del año 2006. En el año 2006 empiezan a establecerse los principios de la reforma del nuevo sistema, que ya no es ni tan nuevo porque es del 2006. Es el sistema acusatorio. ¿Por qué se llama sistema acusatorio? Acusatorio porque es precisamente el Ministerio Público quien es el ente administrativo encargado de generar la acusación, ¿ok? A diferencia del sistema inquisidor, aquí hay paradigmas totalmente nuevos, ¿ok? Cumplen importantes papeles los sujetos dentro del proceso penal. Los sujetos del proceso penal están establecidos en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los sujetos en el proceso penal son la víctima u ofendido, el imputado, el Ministerio Público, el defensor, el asesor jurídico, el juez, ¿ok? Y la policía, que también forma parte importante dentro de la investigación en este nuevo sistema penal acusatorio. Este sistema penal acusatorio se da por la necesidad de México de tener una nueva forma de aplicar la justicia. Acordémonos que parte de la globalización no es solamente la cuestión comercial, sino también la cuestión legal. Para que un país pueda formar parte de una gran unidad de países modernos, primermundistas, por así decirlo, tiene que cumplir ciertos estándares legislativos. En este caso, por ello es que nosotros accedemos a este nuevo sistema penal acusatorio. ¿Ok? Dentro de los principios que tenemos en el sistema penal acusatorio, hay varios, están establecidos también en el Código Nacional de Procedimientos Penales y me permito hacer de conocimiento cuáles son, a efecto de que nos queden más claros y podamos establecer cuáles son aquellos que nos rigen. Este se encuentra contenido en el artículo 4, a partir del artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ok? Dentro de los principios se encuentra el principio de publicidad, ¿ok? A diferencia del sistema inquisidor, en este sistema acusatorio, lo que se busca es que la acusación que hace el Ministerio Público al probable responsable, al investigado, sea público, ¿ok? No que se haga de manera discrecional, sin que nadie tenga conocimiento. Por ejemplo, hablando de periodistas, pueden ir a una audiencia siempre y cuando sea considerada una audiencia pública, que no esté restringida
por parte del Código Nacional. Por ejemplo, audiencias a donde no permiten la entrada son audiencias que estén relacionadas con delitos sexuales. ¿Por qué? Porque el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales marca en los artículos precisamente que se debe de reservar la identidad de personas que estén implicadas en casos de delitos sexuales, ¿no? Precisamente por la naturaleza del hecho. Entonces, el principio de publicidad aplica para que una persona pueda ser juzgada en un tribunal ante una audiencia con el Ministerio Público, con el defensor, con la víctima, con el asesor y, si permiten el acceso, podría ser incluso parte del periodismo. Asimismo, dentro de los mismos principios que rigen en este caso el sistema penal acusatorio, se encuentra aquel considerado como el principio de contradicción, ¿ok? ¿Qué es el principio de contradicción? Y este es uno de los más importantes dentro de este nuevo sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque el principio de contradicción trae como consecuencia que las partes puedan, como su nombre lo dice, contraponerse, ¿ok? A los argumentos, en este caso, por ejemplo, del Ministerio Público. La defensa puede contradecir, puede exhibir sus pruebas y alegar en contra de lo que el Ministerio Público pretende acusar. Es el derecho que nosotros tenemos, ¿ok? El de contradicción. Es decir, no solamente el juez se queda con lo que imputa el Ministerio Público, sino el defensor tiene las armas para hacer valer el derecho de su representado. También dentro de los principios se encuentra el de concentración. El principio de concentración significa que se va a dar prioridad porque en las audiencias puedan desahogarse las mayores diligencias posibles. Por ejemplo, podemos decir, en las audiencias de juicio, estas están, pues ahora sí que divididas, en el sentido de que primero pasan las testimoniales, después las periciales y posteriormente si hubiera alguna prueba para acreditar el monto de la reparación del daño. Lo que significa este principio de concentración es que en la mayoría de los casos se busca que en una misma audiencia se desahoguen las mayores diligencias posibles. Es decir, que no se dilate la audiencia. Lo que queremos aquí es que haya precisamente y está fríamente entrelazado con el principio de continuidad. El principio de continuidad implica que esto sea de manera rápida, de manera seguida, que no existan dilaciones, que no exista esa pérdida de tiempo que puede significar, pues en este caso, contrario a una persona que esté privada de su libertad. Asimismo, dentro de este gran sistema penal acusatorio, existe también el principio de oficiosidad. El principio de oficiosidad implica que las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público no solamente se dan cuando existe un denunciante como tal. El Ministerio Público está obligado a investigar todo aquello de lo cual él tenga una noticia criminal. Es decir, por ejemplo, en ciertas dependencias, a veces las víctimas no acuden de manera personal, pero pueden hacer valerlo a través de una llamada anónima. Si el Ministerio Público recibe esa noticia criminal a través de una llamada anónima, aunque no haya una denuncia de manera personal, está obligado a investigar. En el desarrollo del procedimiento y de la investigación, entonces tendrá la obligación precisamente de hacer valer el derecho de la víctima. Decirle a la víctima, estos son los fundamentos por los cuales yo estoy iniciando la denuncia, pero también necesito tu comparecencia. Si bien es cierto, yo inicio de manera oficiosa, también es cierto que es necesario que alguien deponga en contra del acusado, ¿sale? Es parte de los derechos que él tiene también. Asimismo, dentro de los principios precisamente del sistema penal acusatorio, existe un principio que es fundamental y que hace una gran diferencia entre el sistema inquisidor y este sistema acusatorio, que es el principio de inmediación. Anteriormente, en el sistema inquisitivo, el juez incluso
podía no estar presente en las diligencias. A veces desahogaban las diligencias los secretarios. Hoy en día no. Hoy en día tiene que ser única y exclusivamente a través de los sentidos del juez. Eso implica el principio de inmediación, es decir, el juez percibe a través de sus sentidos todo lo que se desahoga en la audiencia, ¿ok? No solamente basta con pruebas escritas, hablando ya, por ejemplo, de una etapa de juicio. Al estar en una etapa de juicio, él ve las reacciones de la víctima, ve las reacciones del acusado, ve la forma en cómo se puede desenvolver determinado testigo. O sea, en este sistema nadie le cuenta al juez, todo es a través de sus sentidos. Y ese es uno de los grandes cambios que nosotros tenemos en el sistema penal acusatorio. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, Liv? ¿No? Ok, bueno, en este sentido es importante, no te escuchaba, ya te escucho. Sí. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ok, gracias. Prosigo entonces. Sí. Entonces, dentro de este sistema penal acusatorio, nosotros tenemos estas grandes diferencias. Asimismo, existe lo que es la reforma a los derechos humanos. Mediante la reforma a los derechos humanos de la Constitución, implica que el artículo 1 constitucional hace que la Constitución se encuentre a la par de los tratados internacionales. A partir de la reforma de derechos humanos que se hace en el 2011, lo que trae como consecuencia es que nosotros ya no tengamos garantías individuales, se llaman derechos humanos. Los derechos humanos de nosotros como ciudadanos mexicanos están consagrados en el artículo 1 al 29 de la Constitución Federal, pero también obliga al Estado mexicano a prever todos aquellos derechos humanos que están establecidos en tratados internacionales. México está obligado a observar, por ejemplo, el derecho al acceso tecnológico. Si nosotros recapitulamos, por ejemplo, en la Constitución, no hay un artículo, o al menos no que yo recuerde, que establezca de manera específica que nosotros tenemos derecho a la tecnología. En países como Europa, por ejemplo, es algo ya muy común. Existe internet en los parques, en las escuelas, es internet gratuito y nosotros todavía no tenemos ese derecho. En determinado momento, por ejemplo, si una persona necesita el acceso a la tecnología y el Estado no se lo garantiza, puede promover un amparo y es muy probable que se lo den. ¿Por qué? Porque México está obligado a observar los derechos humanos en tratados internacionales y tiene la misma validez que tiene los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, dentro de esta gran reforma, trae como consecuencia el artículo 20 constitucional. El artículo 20 constitucional habla de cuál es el objetivo del sistema penal acusatorio. Este es muy específico. En primer lugar, que se esclarezcan los hechos, que se castigue al culpable y que no quede impune, ¿sale? Y garantizar la reparación del daño de la víctima. En el sistema inquisidor, la víctima no jugaba un papel preponderante. De hecho, incluso el acusado era considerado como un objeto. En este sistema penal acusatorio cambia el paradigma. Ahora ambos son personas con derechos humanos. Ambos son personas que se encuentran en igualdad ante la ley y en igualdad de partes. Y como consecuencia de ello, el sistema busca precisamente que la víctima no solo se quede con decir, condenaron a mi acusado, condenaron a mi agresor. No, también algo que se llama reparación del daño. La víctima tiene acceso a la reparación del daño. La reparación del daño puede ser de diferentes formas. Puede ser económico, puede ser institucional. Por ejemplo, un acusado puede ser sometido a terapias psicológicas o puede ser incluso una disculpa pública. ¿Ok? Esto va a depender de los ánimos que tenga en este sentido la víctima. La reparación integral del daño es importante para nosotros. Dentro de este cúmulo de legislaciones que se dan en el sistema penal, existe la ley de víctimas, la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas establece todos y cada uno de los derechos que tienen las víctimas.
y las divide en dos: víctimas directas y víctimas indirectas. Las víctimas directas son aquellas que resienten el daño de manera personal, ¿ok? Y las víctimas indirectas también son llamadas ofendidos. Las víctimas indirectas, por ejemplo, en el caso de una niña por violación, quien hace la denuncia de manera formal es la mamá, pero quien resiente el daño directo es el niño. Así es. Entonces, la mamá es precisamente la víctima indirecta y esta precisamente está establecida en la Ley General de Víctimas. Anteriormente, las víctimas no tenían acceso a una persona que los asesorara. Ahora en este sistema penal acusatorio existe la figura del asesor jurídico, ¿ok? Están en igualdad de partes. En este caso, el acusado tiene al defensor y, por otra parte, la víctima tiene al asesor jurídico, quien incluso tiene obligaciones específicas para con las víctimas. La víctima, cuando tú inicias una denuncia, es necesario que esté acompañado de un asesor. ¿Por qué? Lo que se busca en este nuevo sistema es que se acaben los formalismos, esos conceptos que las víctimas a veces no entienden. Obviamente llegan en un estado de shock que pues es muy difícil que una persona pueda ponerte 100% de atención en los trámites pues burocráticos y engorrosos que puedan tener una denuncia. Entonces, qué mejor que estén asesorados por una persona que les dé el acompañamiento desde que inician la denuncia hasta que llegan a la etapa de juicio, si así procede en este caso, ¿ok? Como parte también del sistema penal acusatorio, existe algo que se llama medidas cautelares. Las medidas cautelares también están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso se encuentran previstas, ahorita nada más les digo el artículo en específico. Las medidas cautelares lo que buscan es el hecho de establecer medidas que lo que hacen es tratar de prevenir y de prever que el acusado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Las medidas cautelares están establecidas en el artículo 153, a partir de ese artículo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se establecen de manera específica cada una de ellas en el artículo 155 de la misma legislación. ¿Ok? Las medidas cautelares, como lo decimos en este momento, es precisamente evitar que el acusado no se presente a posteriores audiencias. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, es algo muy común. Cuando una persona tiene conocimiento de que se persigue un delito en su contra, pues se va, se fuga. Y el problema es dónde los encontramos. Entonces, esas medidas cautelares lo que buscan es aplicarse al caso. Existen medidas cautelares que pueden depender de cada tipo de delito. En este caso, la prisión preventiva justificada u oficiosa es la última ratio, así se llama, es la última razón, es la última medida cautelar que el Ministerio Público puede solicitar. Si el imputado, el acusado, dependiendo del momento en el que te encuentres, puede acreditar que tiene un domicilio fijo, que tiene un lugar laboral estable, que no se va a mover del estado o del país, que no tiene acceso a un pasaporte, entonces el juez, dependiendo del tipo de delito, puede solamente establecer una medida cautelar, por ejemplo, de una multa económica que será en razón a el oficio del imputado, o por ejemplo puede establecer que llegue a firmar cada 15 días. ¿No? En este caso es solamente para prever que este acusado imputado pueda comparecer a audiencias posteriores. Por ejemplo, también en este caso, cuando hablamos de delitos relacionados en el ámbito laboral, lo que se pide es que el imputado no se acerque a la víctima, ¿ok? Se le hace de conocimiento a su superior jerárquico para evitar que tenga contacto directo con la víctima. Por ejemplo, también que no llegue ni asista a lugares donde se encuentra la víctima. Por ejemplo, si se trata de una cuestión de violencia familiar, sabemos que por estar en el núcleo con hijos en común, pues el imputado utiliza a veces esa justificación y aprovecha para molestar a la víctima. Entonces también el juez establece que en este caso un agresor no pueda acercarse a cierta distancia a la redonda
de la víctima, ¿ok? También trae como consecuencia la medida cautelar el hecho de que no se comunique con la víctima por ningún medio, sea telefónico, sea por mensaje, sea de manera personal. Incluso en algunas situaciones se impone el hecho de que el imputado tiene estrictamente prohibido hacer algún comentario en alguna red social, porque incluso se han dado casos así, donde para molestar a la víctima lo que hace es exponer el caso y lo que causa es una revictimización. ¿Ok? Y este concepto precisamente de revictimización es también parte del sistema penal acusatorio. Lo que se busca es que la víctima o ofendido no sea revictimizado. Es decir, si el Ministerio Público ya hizo una primera entrevista, se trata de que en lo posible no se vuelva a tocar el tema con la víctima. ¿Por qué? Porque trae consecuencias psicológicas. Incluso a veces son daños de imposible reparación. Puede caer en un suicidio, puede caer en depresión, puede traer ciertas situaciones que nosotros no podamos prever, y por esa situación está estrictamente prohibida la revictimización dentro del sistema penal acusatorio. ¿Ok? Otras de las grandes nuevos paradigmas de este sistema penal acusatorio, enfocado precisamente a la víctima, son las medidas de protección. Las medidas de protección son dictadas por el Ministerio Público a favor de la víctima, y estas medidas de protección se hacen precisamente, en cualquier etapa del proceso. Puede ser desde el momento en el que se hace la denuncia, si está judicializada o no la carpeta, si está todavía en periodo de integración, no importa. La medida de protección siempre tiene que prevalecer, es para garantizar la integridad física, psicológica de la víctima. Las medidas de protección están especificadas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para que una medida de protección, por ejemplo, hablando de el ejemplo de que una persona no pueda acercarse a la madre de sus hijos, estas son consideradas a partir de la fracción número 5 ratificable. Perdón, de las fracciones 1, 2 y 3 son ratificables. Quiere decir que para que nosotros podamos instaurar o solicitar cualquiera de las medidas de protección establecidas en esas 3 fracciones, necesitamos el consentimiento del juzgador. ¿Por qué? Porque la imposición de esas 3 medidas de protección trae como consecuencia un acto de molestia en contra del presunto responsable. Por ejemplo, le prohíbe el libre tránsito, le prohíbe la libre comunicación, incluso como se trata también incluso de separación del domicilio, pues también lo quitan de su lugar de vivienda, incluso también de su lugar de trabajo. Entonces, para que puedan ser impuestas de manera legal y respetando los derechos humanos del probable responsable, el Ministerio Público tiene 5 días a partir de que establece las medidas de protección para decirle al juez: señor juez, estoy solicitando la imposición de esta medida de protección tomando en consideración el riesgo de mi víctima, ¿ok? Sobre todo tomando en consideración que en México, en diferentes estados, existe lo que es la alerta de género. La alerta de género trae como consecuencia que es un estado donde probablemente la violencia está demasiado arraigada, y por eso existe esa alerta de violencia de género. Es el conjunto de políticas públicas y de principios que busca el Estado mexicano aplicar en su sociedad para que no siga habiendo este tipo de violencia. Entonces, por eso se dan estas medidas de protección. Bien, estas son las características a grandes rasgos del sistema penal acusatorio. Ahora bien, nuestro sistema está dividido en 3 grandes fases, ¿ok? La primera es hablando ya cuando un expediente está en investigación, es decir, el Ministerio Público recaba todos aquellos datos de prueba, ¿ok? Los datos de prueba son indicios, son objetos, son testimonios que probablemente le dan la certeza al Ministerio Público que se está en presencia de un delito.
y por esa situación el Ministerio Público, si observa que efectivamente hay datos de prueba suficientes, se ejercita la acción penal. Al momento de ejercitar la acción penal por parte del Ministerio Público, implica que este expediente ya no solamente va a tener la característica de ser un expediente administrativo. Recordemos que el Ministerio Público es un órgano administrativo. Cuando el Ministerio Público ejerce acción penal, este tipo de carpetas de investigación, porque así se le dice actualmente, ya no es averiguación previa, sino es carpeta de investigación, el juez empieza a tener conocimiento de la probable comisión de un delito. Acordémonos que en este sistema penal acusatorio existe el principio de presunción de inocencia. Una persona no es culpable hasta que se demuestre. Entonces, por esa situación, el Ministerio Público tiene que ser muy cuidadoso al momento de presentarle los datos de prueba al juez. Esto sigue siendo parte de la etapa inicial, ¿ok? La etapa inicial es la investigación desformalizada, es decir, el Ministerio Público todavía no ha judicializado la carpeta. Una vez que el órgano jurisdiccional tiene conocimiento, todavía estamos dentro de la audiencia inicial también, pero ya la carpeta de investigación se encuentra bajo el conocimiento de un juez. En este nuevo sistema penal acusatorio existen tres tipos de juzgadores, que es el juez de control, el juez de enjuiciamiento y el juez de revisión de medidas cautelares, ¿ok? El juez de control abarca desde la etapa inicial hasta que se lleva a cabo el auto de apertura a juicio oral, que esto es en la etapa intermedia, ¿ok? Y después de la apertura a juicio oral, del auto de apertura a juicio oral, empieza a conocer un juez distinto, que en este caso es el juez de juicio oral. Una vez que se sentencia a la persona, que se agotan los recursos hasta llegar a la revisión del amparo, y si por alguna razón la sentencia sigue estando firme, entonces empieza a conocer de la compurgación de la pena el juez de medidas cautelares, ¿ok? El juez de medidas cautelares se trata de verificar que se esté cumpliendo la sentencia que se haya impuesto precisamente en el juicio. Hablando de esta situación, en el sistema inquisitivo era un solo juez en ambas etapas, tanto en la investigación como en la judicialización. Y esto hacía que, pues, de alguna u otra manera el juez se contaminara. Y además, ¿qué juez iba a ir en contra de sus propias resoluciones? Es algo, pues, un poco ilógico, ¿no? Y en este caso se hace precisamente para evitar la contaminación de un juez en las diferentes etapas de este sistema penal acusatorio. Ok, regresamos otra vez a la etapa inicial. Una vez que ya tiene conocimiento el juez, se solicita algo que se llama audiencia inicial, ¿ok? En la audiencia inicial se citan a las partes, víctima, asesor jurídico y Ministerio Público. Y por otro lado, el probable responsable y el defensor, estando presente en todo momento el juez de control. En esta audiencia inicial, lo que se hace es algo que se llama imputación. La imputación significa que en ese momento de la audiencia se le hace de conocimiento al imputado cuáles son los hechos que se le están atribuyendo, cuál es la clasificación jurídica que se le atribuye, cuál es la autoría material que se le atribuye y quién es la persona que depone en su contra, ¿ok? Esto es precisamente para que el imputado y su defensor puedan escuchar de viva voz cuáles son los cargos en su contra y puedan ellos estar en condiciones de aportar los datos de prueba que consideren necesarios, ¿ok? En este caso, una vez hecha la imputación por parte del Ministerio Público, en esa misma audiencia se solicita algo que se llama vinculación a proceso. La vinculación a proceso es la válidase la redundancia, perdón, es la sustentación de la imputación. Es decir, Ministerio Público, yo ya dije de que estoy acusando, bueno, no acusando, de que estoy señalando a esta persona y aquí tengo estos datos de prueba hasta este momento que yo considero que son importantes que el juez conozca. Un dictamen médico, un dictamen psicológico, por ejemplo, un dictamen victimológico, no sé, una prueba en cuestión de balística, algún testimonio que haya estado presente. Entonces,
concatena el Ministerio Público la aseveración que está haciendo de la probable responsabilidad del imputado con los datos de prueba que tenga hasta ese momento de la investigación. El único que puede decidir si vincula o no a proceso a una persona es el juez de control. Afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros, hablando afortunadamente para la víctima, el estándar probatorio en esta etapa del procedimiento es demasiado baja. Es decir, basta con que, por ejemplo, en asuntos de violación, donde tiene valor preponderante el dicho de la víctima, basta con que la víctima diga, me violó, para que entonces el juez tome la determinación de vincular a proceso al imputado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son precisamente de esos delitos que nosotros conocemos como delitos de realización oculta. Es decir, estos no existen testigos más que la persona que vivió la supuesta agresión junto con el imputado. Cuando hace la vinculación a proceso, el Ministerio Público en esa primera audiencia inicial, el juez le da la opción al imputado de poder resolver acerca de su situación jurídica en esa propia audiencia, o bien en un término de 72 horas, o bien en un término de 144 horas. Esa decisión la toma única y exclusivamente el imputado con su defensor. Ahora sí que esto es por estrategia de litigación. Si, por ejemplo, ellos fueran preparados en esa primera audiencia y tienen datos de prueba, las desahogan ahí mismo. Pero si por alguna razón ellos no tienen datos de prueba y ya saben en ese momento de qué se les acusa, generalmente por estrategia solicitan las 144 horas y posteriormente ellos dan a conocer sus datos de prueba. ¿Ok? Entonces, esto una vez que han decidido sobre el término, el juez entonces decide sobre la situación jurídica del imputado. Pongamos de ejemplo que ya pasaron las 144 horas a las que se acogió el imputado y se lleva a cabo la continuación de la audiencia inicial, porque sigue siendo parte de la audiencia inicial. Entonces, sí, el imputado ya presenta datos de prueba hasta ese momento, estas se desahogan en ese mismo momento, ¿ok? Y corren las mismas reglas que un juicio oral. Para que el Ministerio Público esté en igualdad de partes, el deber ser de manera legal debería de ser que por lo menos 24 horas antes de la realización de la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público pudiera tener acceso a copias de lo que va a presentar la defensa. ¿Por qué? Este es un tip para personas que pretendan estar dentro de la defensoría. Si ustedes se esperan hasta el momento en el cual se lleva a cabo la continuación de la audiencia inicial y ahí pretenden sorprender al Ministerio Público y al juez de los datos de prueba, no se los van a aceptar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes hagan el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio es decirle al Ministerio Público qué es lo que van a ofertar. Entonces, de nada sirve llevar testigos si no hacemos oportunamente el descubrimiento probatorio. No va a servir de nada, los testimonios se caen y ni siquiera se presentan ante el juez. ¿Ok? Una vez que se hace esto, ya el juez, teniendo los datos de prueba del Ministerio Público, los datos de prueba del imputado, toma la decisión de si vincula o no a proceso a la persona, ¿sí? Si decide el juez vincular a proceso, trae como consecuencia que el imputado esté sujeto a partir de ese momento a una investigación a través de un juzgador de control. Ya no solamente es administrativo, ya tiene un carácter judicial. Y cuando ya están sometidos a esta investigación, lo que procede es que el juez le pregunta al Ministerio Público si hay algo más que ofertar y en este caso se llevan a cabo las medidas cautelares de las que hablamos hace un rato. Las medidas cautelares las solicita el Ministerio Público, pero no basta solamente con la solicitud. Como Ministerio Público tú tienes que fundamentar por qué estás solicitando la medida cautelar, ¿ok? Que es una medida cautelar razonable, que es una medida cautelar no gravosa, que es una medida cautelar necesaria,
que es una medida cautelar flexible, es decir, tú le tienes que decir al juez como Ministerio Público, si en su momento tienen ustedes ese papel, por qué es necesaria la imposición de las medidas cautelares y por cuánto tiempo las van a establecer. En este caso, generalmente las medidas cautelares se establecen durante todo el procedimiento, ¿ok? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si una persona queda sujeta a ir a firmar ante el juez cada 15 días, esa condición no va a cambiar hasta que se dicte una sentencia o haya un evento que modifique esa situación, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la prisión preventiva justificada, en la última ratio, digamos, en algo exagerado, que el Ministerio Público tema porque el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, porque es de origen guatemalteco, porque tiene pasaporte, porque tiene familia en otro país, ¿no? Digamos así. Entonces, si el juez decide dejarlo en prisión preventiva justificada, en determinado momento el imputado podrá decir, es que pues mi pasaporte ya se venció, mis familiares ya están viviendo en México y pues ya no tengo nada más que me ate en otro país. Si esas condiciones cambian y se las logra realmente acreditar al juez de control, entonces puede modificar la medida y puede ser que ya no esté privado de su libertad, sino que solamente llegue a firmar cada 15 días. ¿Ok? Pero eso tiene que cambiar de manera objetiva y se tiene que comprobar. No basta solamente con decirlo, hay que sustentarlo mediante datos de prueba. ¿Ok? Y dentro de esa misma audiencia inicial, el juez le pregunta al Ministerio Público cuál es el plazo de investigación complementaria. Es decir, el plazo de investigación complementaria no puede exceder más de 6 meses en una investigación. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, pero no pueden exceder de esa temporalidad de 6 meses. Entonces, el juez de control le pregunta al Ministerio Público cuántos meses necesita para terminar su investigación. Si por alguna razón el Ministerio Público lo hace en un tiempo menor al que solicitó, basta con que él presente su escrito y dé por cerrada la investigación. O en su momento, si considera que pidió 3 meses, pero todavía le falta alguna prueba, entonces pide un mes más. O sea, puede incluso solicitar menos y posteriormente solicitar que se haga una prórroga. ¿Ok? Después, una vez que hemos terminado la audiencia inicial, procede algo que se llama la etapa intermedia. La etapa intermedia se divide en dos, en una fase escrita y en una fase oral. La fase escrita es mediante el cual el Ministerio Público presenta su acusación ante el juzgado de control. La acusación es muy específica. La acusación, para que nosotros tengamos conocimiento, cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que cumplir a efecto de estar en condiciones de presentarlo ante el juez de control. Ahorita les voy a decir en qué artículo del Código Nacional se encuentra para que nosotros podamos tener conocimiento de cuáles son las características que se nos piden. Bueno, primero es importante hacer mención que las etapas del procedimiento penal de las que le estoy hablando están consagradas en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A partir del artículo 212 establece cuáles son las características de la investigación de la cual acabamos de hablar. ¿Ok? Bueno, a ver, nada más denme un segundo, estoy checando lo de la acusación. Ok. La acusación forma parte ya de la etapa intermedia y esta empieza a partir del artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 335, igual de la misma legislación, es el que establece cuáles son los requisitos que se necesitan para poder hacer de manera objetiva la acusación. Primero es la individualización del acusado y su defensor, es decir, el Ministerio Público tiene que decirle al juez de control cuáles son los medios de notificación por los cuales ellos pueden hacerle de conocimiento al imputado y a su defensor
la acusación. Asimismo, la identificación de la víctima y de su asesor corre la misma suerte para que puedan ser notificados de manera legal. En tercer punto está la relación clara y precisa de las circunstancias de la acusación. Lo que decíamos, como tú ya imputaste, como el Ministerio Público ya imputó, la acusación tiene que versar en ese mismo sentido. Decirle al juez, la acusación es que, por ejemplo, vamos a hablar de casos hipotéticos. El día 10 de marzo del año 2022, siendo las 10 de la mañana, Pedro Hernández se encontraba en, no sé, voy a decir una dirección X, no sé, en Avenida Bonampak, entre calle Veracruz y Mérida, del fraccionamiento Chapultepec, ¿no? Y lo que hizo ese día esta persona es que privó de la vida de manera dolosa a la persona que en vida tenía el nombre de Marta Figueroa Cigarroa. Esa es la acusación que está haciendo el Ministerio Público. Es decir, decir las circunstancias de modo, como lo hizo, tiempo, a qué hora fue y lugar, o sea, dónde se llevó a cabo. La acusación tiene que tener precisamente esos elementos. Si no tiene esos elementos la acusación, entonces no es válida. O si la acusación es diferente a la imputación que hizo el Ministerio Público en la audiencia inicial, tampoco tiene ningún valor. ¿Ok? Y tiene que saber la clasificación jurídica. Es decir, si se trató de una acción o de una omisión. En este caso, el hecho de privar de la vida es una acción. ¿Ok? Si se cometió con dolo o con dolo directo o por medio de la culpa, si se hizo de manera instantánea o de forma continuada, de acuerdo a los elementos del tipo penal, y también establecer el tipo de autor que se le atribuye al imputado, porque puede ser autor material, autor intelectual, partícipe, copartícipe, dependiendo de qué tipo de actividad haya realizado la persona. ¿Ok? Entonces la acusación tiene que versar sobre esa situación. Ahí mismo el Ministerio Público puede hacer valer la reparación del daño. Es decir, si él ya hizo una investigación previa de, por ejemplo, cuántas terapias psicológicas va a necesitar la mamá de una chica que fue víctima de feminicidio, ¿ok? Que si lo pensamos así, pues la verdad es que económicamente no hay algo que alcance para ese tipo de, pues de reparación del daño, ¿no? Es una situación pues que no es cuantificable, pero sí podemos nosotros tratar de acreditar cuántas terapias va a necesitar esa persona para que entonces el responsable no solamente compurgue la sentencia, sino también se vea obligado a hacer la reparación económica de ese daño. Y finalmente, otro punto importante de la acusación, ya por último, es decirle al juez cuál es la pena que estamos solicitando, ¿ok? ¿Cuál es la pena que está estableciendo el Ministerio Público que considera es la adecuada para la conducta que realiza el imputado? ¿Ok? Esa es parte de la acusación, esa es la parte escrita. Y la fase oral de la etapa intermedia es cuando ya el Ministerio Público y en este caso la víctima y el acusado van a la audiencia. Es decir, le dicen al juez, esta es mi acusación. ¿Ok? Y en esa etapa intermedia, en la audiencia, el defensor tiene la oportunidad de oponerse a los medios de prueba. En este caso ya no son datos de prueba. En la primera fase de investigación se llama datos de prueba. En esta etapa intermedia ya se llama medios de prueba, ¿ok? Porque ya pasaron el primer filtro, por así decirlo, para que ya no sean solamente datos de prueba, sino medios de prueba, ¿ok? Y entonces, si la defensa se opone a los medios de prueba, el juez le tendrá que especificar cuáles son las razones por las cuales él se tendrá que decir que está en contra de esos medios de prueba. ¿Ok? Esa es la etapa intermedia y después de que se termina esa etapa intermedia de audiencia, viene la apertura a juicio oral, que es precisamente un acuerdo que establece el juez de control, donde establece cuál es la acusación, cuál es el delito, cuál es la pena solicitada y cuáles son los medios de prueba que se tendrán que desahogar en el juicio. Es decir, se hace un resumen en un acuerdo del juzgado donde las partes tendrán conocimiento a qué se van a enfrentar
en la última etapa del procedimiento, que es el juicio. A partir de este momento, el juez de control, después de que emite el acuerdo de la apertura a juicio oral, deja de conocer del asunto, ¿ok? Y entonces el tribunal tendrá que estar obligado a señalar un nuevo juez para entrar al juicio, ¿sale? Bueno, el juicio pues ya es un tema totalmente aparte, que realmente yo creo que vamos a necesitar en su momento de otra conferencia específica, porque es un tema bastante amplio, es muy difícil que yo lo pueda abarcar en unos cuantos minutos, entonces eso sí me gustaría dejarlo pendiente para la próxima conferencia. Pero recapitulando a manera de resumen, es que México en un primer momento estuvo en el sistema inquisitivo, se tuvo que cambiar a este sistema penal acusatorio como parte de la globalización para poder ser considerado dentro de países que tienen una legislación adecuada, que cumple con derechos humanos y que además tiene paradigmas muy específicos totalmente diferentes. Se trata de que ya no sean solamente dilaciones de audiencias a través de escritos, sino que sea mediante audiencia pública con los sentidos del juzgador que se pueda llevar a cabo. ¿Ok? Y surgen nuevos sujetos del sistema penal acusatorio que son muy importantes. Se toma en primer lugar a la víctima y se deja de alguna forma, se deja a un lado al probable responsable, a diferencia del inquisitivo, donde no había ninguna garantía para la víctima, más que una pena, pero eso sabemos que no es suficiente, porque trae severas implicaciones y cambios radicales para la vida de la víctima. Hablando, por ejemplo, de feminicidios, cuando una persona, una víctima, es quien sustenta la casa. Si tiene hijos, si los papás dependen de ella, pues se deja en el desamparo a estas personas, quienes vienen a ser parte de las víctimas indirectas, ¿ok? Entonces es importante que nosotros tengamos establecida esos principios, esas bases del sistema penal acusatorio, ¿ok? ¿Alguna duda, Lick, hasta este momento? No, solo la reforma esta que se menciona, que fue en el 2018, ¿verdad? No, perdón, 2008. Ajá, sí, así es. Empiezan en el año 2006 a implementar la iniciativa de ley, ¿ok? Y se publica de manera oficial en el año 2008, ¿ok? Y el paradigma de los derechos humanos para incluirlos en la Constitución empieza a partir del año 2011, o sea, va de manera paulatina, ¿ok? Y la entrada en vigor del sistema penal acusatorio ya depende de cada estado. Generalmente de los primeros estados que adoptaron este tipo de sistema se encuentra Oaxaca y Chihuahua, ¿no? Fueron los primeros que implementaron este sistema penal acusatorio y posteriormente los demás estados fueron tomando formas y partes dentro de este sistema. Esos son los dos grandes estados que ya van mucho más adelantados que otros estados en la República y generalmente a veces pues hay estados que todavía no asimilan, no comprenden, es un poco complicado poder pasar de un sistema totalmente escrito a un sistema oral. ¿No? Así es, entonces por eso es importante que ustedes como alumnos en esta etapa comprendan, porque no están todavía enfocados en el sistema inquisidor. Por ejemplo, su servidora pues sale de la licenciatura en el año 2010, entonces yo estoy en esa transición, me toca todavía. Y sí es bastante complicado poder adaptar de alguna u otra forma el sistema inquisitivo a este sistema acusatorio. Sí, de hecho esa era mi duda. El sistema inquisitivo termina a raíz de esta reforma, ¿no? Así es, ahí termina el sistema inquisitivo y se hace porque ahí se detectan graves violaciones a derechos humanos. Pues digamos que en teoría, porque sabemos que a veces no es así, lo que se hace es que ya no tengan la obligación el probable responsable de hacer una confesión, ¿no? En el sistema inquisidor basta con que él diga que sí lo hizo, incluso si no tiene defensor. O sea, no, y ahorita ya no, ahorita tiene que ser, primero es tu inocencia, que es el principio rector de este sistema. Primero es tu inocencia. El deber ser es que el Ministerio Público mande a llamar al probable responsable, incluso en la investigación desformalizada.
¿no? Es decir, por ejemplo, hablando de cuestiones ya muy graves, por ejemplo, como violación, abuso sexual, feminicidio, decirle, mandarlo a citar, ¿sabes qué? Pedro Juan, tienes una investigación en tu contra, la persona que te está denunciando es tal persona y estos son los hechos por los cuales se te está denunciando, pero desgraciadamente en México no tenemos esa cultura, ¿sí? Esto es una situación de ideología. Si una persona, desgraciadamente, tiene conocimiento de que se le está acusando de un delito grave, pues no se va a quedar a enfrentar el proceso, ¿no? Entonces, en el deber ser, debería ser que sí tenga conocimiento de esa acusación que se está haciendo y pues confrontar su procedimiento, ¿no? Incluso pues yo considero muy especialmente porque tuve la fortuna de estar en la administración pública que pues es necesario que ellos afronten su procedimiento porque la pena es menor, ¿no? Y estás viendo como la voluntad de la persona de cumplir con esa obligación de ciudadano, ¿no? Pero pues desgraciadamente eso no sucede así. No. Y dentro de esta situación existe algo que el Ministerio Público tiene que acreditar, que se llama la sustracción de la justicia. Es decir, para que un órgano jurisdiccional te pueda otorgar una orden de aprehensión, es necesario que tú, como Ministerio Público, puedas acreditarle la cautela, así se le llama. La cautela está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el artículo 19, que se tiene que establecer que la persona se encuentra realmente fugitiva de una investigación para que un juez te pueda dar la orden de aprehensión. Así es, porque si no, como Ministerio Público, estás obligado a mandarlo a citar por todos los medios posibles y decirle que hay una investigación. Okay, yeah. ¿Sí? Sí, ¿Alguna sí, otra duda, Lick, de este tema que es bastante grande? No, ya está todo claro. Tenía esa duda, pero ya. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces, pues quedo a sus órdenes. Cualquier cosa, por favor, háganmelo saber si hay alguna duda. Si quieren hablar de un tema en específico, la unidad es bastante amplia. Sí. Sí, es bastante amplia, pero sí es importante que ustedes sepan los conceptos básicos del sistema penal acusatorio porque es prácticamente este gran cambio que nosotros tenemos dentro de la legislación, ¿no? Y pues obviamente esto trae aparejada también lo que se llama las salidas alternas, mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Ok? Los mecanismos alternativos de solución de conflictos están establecidos en el artículo 17 constitucional. ¿Ok? Y hay una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto se hace con el objetivo de que el Ministerio Público pueda desfogar de alguna u otra manera la investigación. Es decir, si tú ves un delito donde puede tener acceso a un criterio de oportunidad, es decir, que el Ministerio Público se dé cuenta que el probable responsable está en la mejor disposición de atender a su acusación, y si el delito lo amerita, que se trate de un delito no grave, que no exceda de 5 años la pena como mínima, tú puedes como imputado decirle al Ministerio Público, estoy en la mejor disposición y voy a hacer la reparación del daño, ¿ok? Ahí también se le da esa oportunidad a la víctima de poder decirle qué necesitas, qué te hace falta y qué es lo que tú necesitas para esto, ¿ok? Ok, maestra. Bueno, entonces quedo a su disposición. Cualquier cosa, por favor. La próxima conferencia, pues ya la programamos, les mando un mensajito y vamos a abordar el tema del juicio, porque es un tema totalmente aparte que sí me gustaría que ustedes pudieran conocer. Perfecto. Bueno, pues, que tengan un gusto conocerla y pues estamos en la mejor disposición. Claro que sí, muchas gracias. Para servirle, que tenga buenas noches. Igualmente, gracias. Hasta luego.